Quiero saludar con mucho gusto al doctor Simón Levi Dava, experto en economía, políticas públicas. Este libro que se llama Crecer sin deuda, Simón, del estado despilfarrador al estado generador de riqueza pública, editorial Porrúa. Acabas de escuchar una intervención de José Antonio Meade, aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Que, por cierto, estamos buscando también a Ricardo Anaya, que no nos contesta, y a mi querido Bronco, al Bronco, sí, que ya le dicen Pony. O sea, se ha reducido tanto que ya le dicen Pony, pero pues hay que hablar con el Pony, con el Bronco, pues. Escuchando, Simón, lo de Meade, escuchando la importancia del crecimiento económico, macroeconómico, ante las próximas elecciones, 1 de julio, ¿qué ves en los mercados financieros, en inversiones, compras, ventas, en fin, depende del que resulte elegido como presidente de México? Me da mucho gusto estar otra vez aquí en este espacio y bueno, saludarte. La verdad es que escucho a Pepe y no es nada personal, ¿no? Siempre he dicho que su situación es como la de un Ferrari en una carretera prácticamente de tercer mundo, ¿no? Porque creo que se equivocó ahí del partido. Pero mira, me parece muy importante mencionar una serie de cosas. O sea, tú dices, espérame, es que es importante para... O sea, José Antonio Meade sería la persona correcta si no estuviera avalado o si no estuviera respaldado. A ver, explica. No es que sea la persona correcta, pero me parece que él tiene una serie de atributos y de capacidades que sin duda alguna lo califican como un experto en temas de economía. Lo que te voy a compartir ahora seguramente a él no le va a gustar, pero a mí me parece que es una persona muy seria, me parece que es una persona pues que ha tenido retos muy importantes en su trayectoria profesional y que yo lo que digo es muchas de sus calificaciones no pueden resaltar por el partido que está o la coalición que está representando. Pero te explico por qué. Que eso lo piensa mucha gente, ¿eh? Sí, no lo digo yo, mucha lo dice toda la gente, ¿no? Pero él habla de las calificadoras. ¿Tú puedes confiar en una economía con 52 millones de pobres? ¿O en una economía que en 1981 era la 8ª economía del mundo y hoy es la 15ª economía del mundo? Algo estamos haciendo mal. Tú puedes creer en una economía en donde en 1982 tú necesitabas 4 horas de tu tiempo para comprar 1 litro de leche, 1 kilo de huevo y 1 kilo de tortillas, y hoy en lugar de esas 4 horas necesitas 22. Algo está pasando, algo está sucediendo mal, ¿no? A ver, vamos a una pausa y regresamos para que nos trates de explicar en un reto de 14 minutos ¿Seguro? Qué es lo que está pasando, claro. Simón. Pausa. ¿El libro está a la venta en dónde? Sí, claro. Está ya en Porrúa desde hace 8 meses y está en Amazon también de manera digital. Bueno, pues ahí está. Crecer sin deuda. Sin deuda. Ahí se las dejamos de tarea. Pausa, volvemos. Doctor Simón Levi Dava, en este tema del crecimiento económico y macroeconómico, te dicen por aquí en redes, eres un referente de la economía para Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ganar. Así es. A ver, ¿tú qué ves desde tu trinchera al haber escrito este libro de Crecer sin deuda? ¿Qué es lo que está pasando y cuál podría ser el panorama macro y microeconómico en México y por qué? Con mucho gusto. Primero, ¿qué está pasando? Se agotó un modelo económico, un sistema en donde prácticamente en los últimos 35 años nos habían dicho algo que en teoría se escuchaba padrísimo. Vamos a abrir la economía, vamos a promover que México firme tratados de libre comercio, 48 países, 33 acuerdos para la protección de inversiones, y vamos a hacer que México atraiga inversiones para la manufactura. Pero ¿qué sucede, Fernanda? Curiosamente, este modelo, lejos de crear más ingenieros, lejos de crear más emprendedores, pues nos tiene prácticamente anclados en la pérdida del poder adquisitivo, nos tiene prácticamente anclados en la pérdida de plusvalía y nos tiene prácticamente anclados en que en prácticamente todos los elementos cualitativos y cuantitativos de la economía prácticamente ha venido habiendo una erosión. Entonces, lo que está sucediendo es que se ha agotado un modelo. Y te explico por qué. Es como un changarro, como una empresa. Tú vas y le pides dinero prestado al banco porque tienes un proyecto, vas a pedirle prestado al banco, vas a usar ese dinero que lo pediste prestado en un proyecto productivo y le vas a regresar después el dinero al banco.
Lo mismo pasa con el gobierno de México. México ha utilizado de manera errónea el endeudamiento público. ¿Qué es lo que debería de estar haciendo en el un gobierno? Inversión pública, por ejemplo. En 1981, para que tengas una idea, había una inversión pública en infraestructura, puentes, carreteras, todo tipo de infraestructura, superior al 10%, Fernanda. Hoy estamos hablando prácticamente de elefantes blancos. La infraestructura pública que hace el gobierno es menos del 3% y tenemos prácticamente un endeudamiento permanente. Esto significa que el gobierno, lejos de invertir bien y de usar el presupuesto de manera adecuada, lo despilfarra. Por eso escribí el libro Crecer sin Deuda. Es un gobierno despilfarrador, un gobierno que no usa el presupuesto para generar inversión productiva, un gobierno que usa la deuda no para generar productividad, sino para generar especulación. Y a diferencia del gobierno actual y del modelo neoliberal, Andrés Manuel López Obrador, y lo tengo que decir con toda apertura, estoy digamos, cercano al modelo económico y al equipo, está planteando prácticamente a recuperar. Mucha gente dice, no, bueno, pues es regresar al pasado. Yo digo que no es regresar al pasado, sencillamente es entender cuál es la función que tiene el Estado. El Estado tiene que trabajar con el sector privado. El sector privado tiene que trabajar con el Estado. Tú no puedes dejarle todo al mercado, Fernanda, porque si no se generan las enormes distorsiones que hay. Tú le estabas preguntando a Pepe, oye, ¿por qué sube todo? Vas al súper y todo está subiendo. En realidad, lo que se tiene que hacer es una alianza para la prosperidad y hacer una de las grandes cosas que este gobierno y muchos gobiernos no han hecho, que es la inversión más importante, invertir en la gente. Yo creo que esa es la inversión más importante y lo que estamos viendo es que el gobierno ha despilfarrado el dinero, el gobierno no ha hecho inversión productiva y fundamentalmente por eso es en todos los sentidos la erosión de este modelo y la pérdida del poder adquisitivo para la gente. O sea, Simón, tú plantearías que económicamente tendríamos que volver, que el gobierno tendría que financiar parte de los gastos de los ciudadanos. No, definitivamente no. Entonces, es lo que yo estoy diciendo. No, lo que yo digo es, el gobierno primero tiene recursos, ¿estamos de acuerdo? Lo primero que digo es, el gobierno tiene que usar eficientemente los recursos. No puedes tener un gobierno rico y la gente jodida, eso no puede estar sucediendo. Entonces, o sea, tú tienes 10 pesos, vamos a pensar exacto, en como radiofónicamente. Gobierno. A ver, tú eres gobierno, exacto. Simón. Entonces, ¿cuál es la función de un gobierno? Seguridad pública, cuidar a la gente, ¿no? Preservar la educación, ¿no? Ahí voy. También. Primero, seguridad pública, es, digamos, lo más importante. El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación. Lo que Andrés plantea, y los 10 pesos que me estás diciendo, es piso parejo. Entonces, ¿qué haces con esos 10 pesos? Primero... ¿2 para cada quien? No, ¿2 para cada rubro? No 2 para... A ver, primero hay que decir que no. No aviones, no cafés, no galletitas, 10 pesos para invertirlos en la gente, en todas estas cosas que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque esa gente paga impuestos, esa gente produce, esa gente genera empleos. Pero ¿cómo, pregunta Simón, cómo vas a vender lo que no es tuyo? No es vender lo que no es tuyo. Tú tienes esos 10 pesos. Estamos en ese mismo ejemplo. Sí. ¿Qué haces con esos 10 pesos? Ya te contesté. Salud, educación, seguridad. Y este gobierno no hace ni salud, ni educación, ni seguridad. Compra aviones con esos 10 pesos. Eso hace. Eso hace. No, pues qué silencio, ¿no? No, pues qué silencio. El silencio en la radio importa también muchísimo. Simón, ¿tú crees que la macroeconomía vamos a tener certidumbre a partir del 1 de julio? Tenemos 4 opciones, Simón, no hay más. Yo creo 1 contra 3. Bueno, evidentemente. Otros pensarán que es Anaya, otros pensarán que es el Bronco. Hay 4 opciones ahorita en la boleta. Con cualquiera de esas 4 opciones, ¿la macroeconomía a partir del 1 de julio tendrá estabilidad en México? Depende. ¿De qué, Simón? Depende de las decisiones primero que se tomen y te diría que es la más importante y la que a mí más me preocupa. Yo creo que Lorenzo Córdoba tiene una decisión en sus manos muy importante. ¿Lorenzo? Sí, porque
en sus manos está el futuro de la democracia en este país. Yo pienso que el solo hecho de pensar en la posibilidad de un fraude electoral, en sentido figurado y en sentido real, esto es lo que puede generar una distorsión muy importante. Mira, hoy, fundamentalmente, ¿en dónde está la volatilidad, Fernanda? Para explicarle también a la gente, porque le echan la culpa. Andrés todavía ni gobierna, ya le están echando la culpa, ¿no? En el Telecán, yo creo que es una de las cosas más importantes de lo que está sucediendo la volatilidad. Para responderte, si el gobierno demuestra que hay instituciones sólidas, hay una democracia madura, hay una democracia en donde se respeta la voluntad de la gente, en cualquier sentido, vamos a ver una tranquilidad de los mercados. Porque lo que también se decía es que si ganaba Andrés Manuel, no iba a haber esa tranquilidad de los mercados. A mí me parece que ahí están ya todas las calificadoras claramente mencionando. Lo que a los mercados internacionales les preocupa no es un candidato, les preocupa cómo respondan las instituciones. Y ahí está la tranquilidad y evidentemente el equilibrio y la certeza frente a la incertidumbre de la volatilidad que mencionas. Por aquí te dicen, no, a ver, no es verdad. La inflación tiene que ver con muchas otras variables. Muchos países compran aviones en Arabia, en Estados Unidos, y no tiene que ver parte de ese presupuesto, te dicen. Por acá, a ver, no entiendo. ¿Por qué vamos a regresar al 1981? Yo no dije regresar a 1981 y tampoco estoy hablando de inflación. La inflación básicamente es el efecto, es la pérdida del poder adquisitivo, y en términos reales de lo que tú y yo estamos hablando no es de la inflación, sino es cómo utilizas el presupuesto. Para dejar claro, no estamos hablando de la pérdida o de la ganancia del poder adquisitivo. Segundo, de lo que se trata aquí no es regresar al pasado, sino de entender cómo funciona la economía en el mundo el día de hoy. Por eso escribí ese libro, Fernanda. Ya no puedes pasar y tener una visión eminentemente recaudadora. A la gente todo el tiempo se le cobran impuestos, y de lo que se trata es saber pasar de un gobierno eminentemente recaudador a un gobierno que sepa co-crear riqueza pública con la sociedad y con el sector privado. Pero a ver, Simón, pregunta. Sí. Si no hay tanta recaudación. ¿Cómo no? Somos líderes, estamos punteando ahorita en la recaudación. Sí, pregúntale a Pepe, claro que sí. A ver, ¿cuántos mexicanos pagamos impuestos? ¿Te gustan 9 millones? Un poquito más a lo mejor. Pues somos ciento y tantos, ¿no? Entonces yo creo que la recaudación todavía le tenemos que trabajar un poquito más. ¿Cómo podemos pasar de trabajar en recaudar a que con lo que tenemos nos alcance para todos? Te digo, como no es nada más que te alcance, es que tienes que entender cuáles son los grandes dilemas. El sistema de pensiones en este país es una gran bomba de tiempo, Fernanda. Entonces, lo que yo planteo en el libro prácticamente es tener una visión de crear riqueza pública. Y mira, te explico, crear riqueza pública no tiene nada más que ver con un tema fiscal o recaudatorio. ¿Cuánto tiempo vale el tiempo de la gente todos los días de su trabajo a sus puntos de origen y destino? Pero a ver, de acuerdo, Simón, pero... No, nada más para explicarte. El tiempo vale, y el tiempo al final de cuentas es productividad. Lo que yo planteo en el libro y de lo que estoy hablando es que no, el modelo y las recetas que nos estuvieron vendiendo durante tanto tiempo, no necesariamente el crecimiento económico significa o depende de los impuestos. Lo que habían hecho es concesionar, privatizar carreteras, privatizar o concesionar bienes públicos, y lo que yo estoy hablando es de capturar valor y crear riqueza conjuntamente con la sociedad. Estoy hablando de que la sociedad tiene evidentemente enormes cantidades de liquidez, es decir, ahorro. Sí, claro, es decir, pues no que hay tanto pobre. No, estoy hablando en el mundo, estamos hablando de una economía global, ¿no? Estamos hablando de una economía global, y aquí, bueno, sí hay mucho pobre, pero también hay una enorme concentración de riqueza. Es decir, yo no estoy hablando de que hay pobreza en general, hay una enorme desigualdad, eso es muy diferente. Entonces, de lo que se habla es de que el Estado debe de generar las condiciones y la confianza y la certeza para que el sector privado y la ciudadanía pueda invertir para generar riqueza, que los emprendedores no se tarden
3 o 4 meses en abrir una empresa o un changarro, sino que tengan las facilidades, que pasemos de esa verborrea del emprendedor verdaderamente al impulso del conocimiento. Y lo más importante, yo te diría, tú sabes, por ejemplo, este dato. China tenía prácticamente una ventaja sobre México y sobre el mundo. Vendía su mano de obra barata. Hoy México tiene una mano de obra más barata que la de China. Nosotros pagamos salarios deflactados, $6,000 al año, y China paga $10,000 al año. Entonces, Fernanda, ¿por qué las inversiones que están en China no se regresaron a México? Porque de lo que se trata es de crear ecosistemas de competitividad. Por eso hablaba de cuánto tiempo te tardas en trasladarte de un lugar a otro. Las ciudades tienen que funcionar bien. Entonces, hay que apostarle a una planeación urbana, hay que apostarle a que las ciudades también funcionen bien. Y pregunta, con esto de que cada sexenio, Simón, corte de caja y volvemos a empezar, perdóname, pues es lo que están haciendo ustedes también. No, yo creo que es lo que nosotros estamos haciendo y lo que está planteando Andrés Manuel él está a favor de la modernidad, pero sin la corrupción. Yo creo que ese es lo que él ha dicho es que está a favor del corte de caja, volvemos a empezar, como lo hizo Peña Nieto con Felipe, lo que pasa es que hay tantas cosas, hay tanta corrupción, no es que hay el corte de caja por el corte de caja, es que tú tienes que partir de que ya no puede haber tanta impunidad y tanta corrupción. ¿No te molesta a ti tanta impunidad y tanta corrupción? No, ¿cómo? Ah, bueno. Pues no lo he señalado aquí en el micrófono, pues busca los audios nada más de quién ha sido la detractora número uno en el sentido de la corrupción e impunidad con Enrique Peña Nieto. México ya no puede estar en esta situación. Hablamos de calificadoras, hablamos de bonanza. A ver, la mayor certidumbre para la economía es el bienestar social. No es regalarle a la gente, es simplemente darles el piso parejo para que puedan salir adelante. Bueno, vamos a sentarnos nuevamente, Simón, porque no lo podemos acabar así de un plumazo, claro. Doctor Simón Levy Dava. Regresa, por favor. Vamos a sentarnos cuantas veces sea necesario para poder entender, porque yo hay días que escucho una cosa y hay días que escucho otra. Pepe ayer dijo, y lo dijo con todo orgullo, de haber firmado el TPP. ¿Tú te imaginas que Vietnam produce café y produce zapatos, y México, un gran productor de café en el mundo, le compra café a Vietnam? Es inaudito, no puede ser, es increíble. No, los silencios dicen mucho, Fernanda, no, es que no puede ser. ¿Para qué más tratados de libre comercio? Vamos a impulsar a nuestro país. Todo el mundo dice, no, Venezuela, no, que Cuba. No, a ver, vamos a atrevernos. ¿Cómo vas a impulsar un país íntegramente con 50 millones de pobres? Vamos a atrevernos a crear. Simón. Te la voy a contestar. Ahorita, de una vez, porque ya nos tenemos que ir. Tienes que transformar esa pobreza en capital humano. ¿Cómo? Invirtiendo en la gente. ¿De dónde sacas el dinero para invertir? Ya te dije, generando riqueza pública y privada. ¿De dónde? ¿De dónde público? Cortando todos los privilegios que se van de un presupuesto despilfarrador, invirtiendo de manera eficiente en la gente, y cuando tú inviertes capital semilla del presupuesto público, disparas y generas efectos multiplicadores. ¿Y la iniciativa privada, bien, gracias? No, es lo que estoy diciendo. Cuando tú utilizas eficientemente el presupuesto público, la iniciativa privada también responde. Regresa, por favor. Claro, con mucho gusto. Siempre te veo con mucho gusto y mucho Igualmente, cariño. De verdad te lo digo. Gracias, Simón Levy Dava. Crecer sin deuda, ahí está la venta, editorial Porrúa, para que lo lean. Simón es un agasajo, me da mucho. Bueno, miren, aquí lo bueno es que hay cariños en todos los bandos. Claro.